El mes pasado fue el tercer julio más seco de los últimos 72 años, una situación que se aprecia en la falta de lluvia y las altas temperaturas que han marcado este invierno. Para los próximos meses pronostican que los termómetros sigan aumentando en temperatura, un fenómeno que se repite también en la mayor parte del mundo, donde hemos visto nieve en Brasil, por ejemplo, entre otros de los cambios en el planeta. Vamos a conversar sobre el cambio climático en Chile y los efectos que este tiene también en otras partes de la región, con el especialista en climatología y académico de la Universidad de Chile, Fernando Santibáñez. ¿Cómo está, Fernando? Buenos días. Muy buenos días, Frecia. Bueno, ¿qué tan preocupante es, no? Esta semana, lo hemos dicho, ahora ya estamos en temperaturas un poco más invernales y más normales en esta época del año, pero a principio de semanas, incluso el fin de semana que pasó, casi en los 30 grados en julio. ¿Cómo podemos ir esperando o proyectando estos cambios tan bruscos, ¿no? Y que se han venido en corto plazo, Fernando? Bueno, al parecer todos los pronósticos que hacía la ciencia sobre cambio climático se han venido concretando en los últimos años en todo el mundo. Estamos observando y la instalación de signos climáticos que no conocíamos, y este año es una muestra. Hemos tenido todo el invierno el anticiclón ahí bloqueando, es como si le hubiese puesto un candado a las precipitaciones, una situación completamente anómala. Es esperable que estas situaciones se sigan repitiendo, por lo tanto tenemos el deber como país de prepararnos para un futuro un poco más complicado climáticamente. Cuando hablábamos, por ejemplo, de estas altas temperaturas, ¿es posible también, Fernando, que en todas estas proyecciones, como dice usted, que se han ido cumpliendo, pero quizás en un menor plazo, ¿no? Ya como que el cambio climático estamos inmersos en él, ¿es posible, por ejemplo, ver un verano lluvioso o como veíamos nieve en Brasil, por ejemplo? Todo eso, ¿es posible que también que tengamos un verano más anormal tal como ha sido este invierno? Sin duda, lo que está produciendo el cambio climático es una desregulación del clima, de modo que están ocurriendo fenómenos en épocas en que antes no ocurrían y con intensidades que tampoco conocíamos, ¿no? Entonces, no es en absoluto raro que se repitan los fenómenos como el que tuvimos ahora este año en enero, con lluvias extraordinariamente intensas en pleno verano. Es decir, vamos a tener que esperar un futuro con un clima bastante más impredecible a futuro, lo que nos crea problemas particularmente en la agricultura. Sí, y lo vemos también en imágenes respecto, por ejemplo, a la alimentación de los animales. Eso también se ha visto de un tiempo a esta parte, Fernando. Y cómo hacer frente, por ejemplo, cuando hablamos de un verano anormal, que lo vimos en lo que pasó en el Cajón del Maipo, tampoco es que bajen mucho las temperaturas. Entonces es posible ver que con temperaturas relativamente altas pueda caer lluvia y eso tener otros efectos que fue precisamente lo que vimos en el Cajón del Maipo y lo hemos visto en otras oportunidades con ese tipo de fenómenos. ¿Es posible que pueda seguir ocurriendo? Sí, eso puede seguir ocurriendo perfectamente, lo cual viene a agravar un poco la crisis hídrica que estamos atravesando y de alguna manera eso pone a prueba nuestra capacidad para enfrentar una situación climáticamente más difícil, con mayores riesgos, como son estas lluvias tan torrenciales de verano, que son incontenibles y que es agua que en realidad no cuenta porque no se aprovecha. En 24 horas esas lluvias torrenciales ya han depositado el agua en el mar y por lo tanto no son lluvias que vengan a aliviar la sequía en absoluto. Por lo tanto, vamos a necesitar lo mejor de nuestra inteligencia para hacer un plan de adaptación a una nueva condición climática bastante más adversa en el futuro. Es cuando, bueno, uno habla del cambio geográfico. Preguntábamos también durante esta semana a propósito de estos fenómenos climáticos, Fernando, ¿es posible ver estos cambios en la geografía de nuestro país? Por ejemplo, que Santiago ya comienza a ser un valle mucho más seco respecto al pasado, ¿no? Hay valles que cuando uno sale en algunas autopistas, 68, cuesta mucho comenzar a ver el verde cuando va viajando. ¿Eso va a ir pasando con mayor, o esta extensión geográfica puede ir cambiando rápidamente?
Sin duda, si hay algo que está en riesgo es nuestra flora, nuestros ecosistemas que sufren todo el rigor de esta sequía permanente que ya lleva 11 o 12 años y se empieza a perder el verde del paisaje. Lo decíamos en los años 80, cuando hicimos los primeros estudios en Chile de cómo podría el cambio climático afectar a nuestra geografía. Decíamos, el desierto va a avanzar y va a tocar las puertas de Santiago. Bueno, efectivamente así lo hizo. Hoy día podríamos decir que estamos en una condición significativamente más árida que la que conocimos en los últimos 200 años. Por lo tanto, no solo nos afecta a nosotros en términos de nuestras actividades económicas, nuestra posibilidad de producir alimentos, sino también a todos los ecosistemas que nos rodean. Y así estamos viendo, por ejemplo, cómo el bosque de esta zona, el bosque esclerófilo que está en todas las quebradas, ¿no es cierto?, en la precordillera, se ha venido empobreciendo y cada vez se ve más moribundo. Eso es un problema que puede dejar profundas cicatrices a futuro porque muchas especies podrían llegar a desaparecer. Fernando, usted que viene trabajando en esto hace tiempo y con investigaciones ya nos decía, los plazos se han acortado mucho más respecto a las proyecciones que se había hecho del cambio climático. Lo decía un poco al inicio, ¿no? Y esbozaba eso en cuanto a estar inmerso ya en estos fenómenos climáticos y que también tiene otros efectos, como incendios forestales también. ¿Cuán cerca se vino todo esto de lo que se proyectó en algún minuto respecto al cambio climático? Bueno, todas las proyecciones que hizo el IPCC en los años 90 estaban previstas para que empezáramos a observar los primeros cambios más o menos a mitad de este siglo, en el año 2050. Y la verdad es que se han adelantado todas las circunstancias del cambio climático y estamos observándolo ya desde los inicios de los años 2000, en que se ha producido una aceleración en los cambios en todo el mundo, en Chile particularmente, desde los años 2000 en adelante se han desplomado los promedios de la precipitación y estamos viendo una frecuencia mucho más alta de ondas de calor, incluso de fenómenos que antes no conocíamos como el granizo de un tamaño inusitado, que es extremadamente amenazante. Hemos visto recientemente en Italia unos granizos del tamaño casi de una bola de béisbol. La verdad es que es muy preocupante ver que todas las proyecciones han sido superadas por los hechos. Por lo tanto, necesitamos apurar el ritmo en nuestras estrategias de adaptación a esta nueva condición. Cuando ayer el ministro Alfredo Moreno visitó el embalse El Yeso, hizo ya el anuncio que prácticamente se había dicho, ¿no?, de esta escasez hídrica grave. De hecho, hay una alerta temprana, preventiva, de aguas andinas. Es un llamado de alerta, valga la redundancia, Fernando, de lo que se puede vivir con la sequía, ¿no?, de una crisis hídrica que se viene también en un plazo muy breve. Claro, nosotros vivimos fuertemente dependientes de las nevadas de invierno, donde el agua queda reservada bajo forma de nieve para el verano. Y durante el verano usamos el mayor volumen de agua en la medida que las nieves se van derritiendo. Pero si en los inviernos empieza a ocurrir que no hay nieve, los ríos disminuyen sus caudales dramáticamente ya en diciembre. Empiezan a bajar los caudales de los ríos. Claro, porque no hubo acumulación de nieve, definitivamente, con lo que llovió o lo que no llovió, que fue 0,6 milímetros. Sí, la verdad, hay 20 centímetros de nieve en la cordillera, lo cual es nada, nada. Entonces el agua que está reservada para que los ríos sigan corriendo durante el verano es mínima, es mínima. Entonces en este caso vamos a depender exclusivamente de las reservas de agua, que felizmente en el Yeso
están cercanas al 80%. Eso decía el ministro. Ahora, claro, Fernando, ¿es reversible la sequía? Porque eso también hemos hablado en estos días, que puede ser un periodo, pero que con este mismo cambio climático quizás el próximo invierno tengamos otros efectos y sea muy lluvioso. ¿Puede pasar eso y sea reversible el tema de acumulación de agua y nieve? Sí, en materia climática nada es eterno, ¿ya? Por lo tanto, esperamos que este periodo que hemos llamado mega sequía, algunos ya quieren llamarle hipersequía, ¿no es cierto? Esperamos que se revierta de manera natural, pero de todas maneras debemos considerar que el clima va en una tendencia a precipitaciones decrecientes. Por lo tanto, si hay una reversión, esa reversión va a ser parcial. No tenemos que esperar que entremos en periodos extraordinariamente lluviosos y prolongados. Pero sí es posible que haya una reversión en los próximos años. Claro, porque cuando uno ve también en el otro lado del mundo, con las inundaciones que quizás no se registraban tan bien hace mucho tiempo, entonces uno dice, bueno, ¿por qué no nos toca a nosotros en el próximo invierno de tener esas lluvias tan seguidas como lo que está pasando en el otro lado del mundo? Claro, pero ojalá que no sean del mismo tipo, no, claro. ¿no es cierto? Porque hemos tenido lluvias extremo, de 300, sí. en Asia, 300 milímetros en un solo día. Eso, más que un beneficio, produce un tremendo perjuicio. Sí. ¿No es cierto? Necesitamos un régimen de lluvia más calmado que reponga nuestras reservas de agua en la cordillera. De todas maneras, Fernando, muchísimas gracias por hablar con nosotros. Este tema interesante, por cierto, del que hay que alertar. Gracias. Muchísimas gracias.